Muy bien, buenas noches con todos. Primero mencionarles que ha sido una satisfacción poder compartir con ustedes el tema normas del INVIERTP en todas las fases del ciclo de la inversión. Esta es la última sesión que voy a llevar con ustedes y espero que les haya sido de mucha utilidad, pues cualquier cosa ya saben que estamos por aquí. Espero que les saquen mucho provecho a estos videos, a estas charlas, pues las personas que están, digamos, que quieren crecer más en la normativa, mucho más en la formulación, mucho más en los proyectos de inversión pública, ya saben que pueden ubicarnos. Les mencioné que tenía unos libros por ahí para las personas que quieren ampliar sus conocimientos y quisiera aprovechar para iniciar con esto y recordarles que recientemente he publicado un libro que es denominado el libro de horas por impuestos y APPs. No, el libro de horas por impuestos y APPs, ustedes lo pueden ubicar, les voy a mostrar dónde. Grow Corporation Editorial. Y también para los que trabajan en relación con las obras y las valorizaciones y liquidaciones, también tenemos un libro con autoría con el ingeniero Luis Díaz y quien les habla, igualmente con casos prácticos en Excel y todo, un libro muy, muy interesante. Y los que le gusta formular proyectos, también tengo uno de perfiles. Aquí tienen un tomo bastante interesante para la metodología de elaborar perfiles de proyectos de inversión. Bien, entonces vamos a iniciar ya con la fase de funcionamiento del ciclo de la inversión. Esta es la última fase del ciclo de la inversión, son 4 fases y vamos a recordar. La primera tiene que ver con la programación multianual de inversiones, es decir, programamos inversiones para los próximos 3 años, la cartera de inversiones de la institución que se va a ejecutar en los próximos 3 años. Luego viene la fase de formulación y evaluación, donde vamos a elaborar los documentos técnicos, fichas técnicas, perfiles y también las IOR, ¿no es cierto? Enseguida vendrá la fase de ejecución con los expedientes técnicos o estudios definitivos y la ejecución de las obras o los proyectos, dependiendo qué tipo de proyecto de inversión estamos tratando, o también la ejecución de las IOR. Y en esta fase, cuando ya se han ejecutado los proyectos de inversión y hay que entregar a la unidad productora de servicios, al operador de los servicios, pues viene la fase de funcionamiento, ¿no? En esta vez, la Dirección General de Inversión Pública se ha animado a normar algo de la fase de funcionamiento y vamos a ver en qué consiste esta normativa y quiénes son los actores involucrados, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar aquí que, digamos, tenemos a la fase de funcionamiento. En esta fase es fundamental, digamos, algunos actores, aquí la unidad productora de servicios, si queremos mencionarlo. Esta fase de funcionamiento vamos a ver lo que son algunas definiciones para recordar y también para tener presente y poder ubicarnos mejor. Organización de la fase de funcionamiento, qué funciones tienen los órganos que tienen que ver con la fase de funcionamiento. Operación más mantenimiento, ¿en qué consiste la operación y mantenimiento de los activos que se han invertido en algún proyecto o tal vez en alguna IOR? El inventario de activos generados por la ejecución de las inversiones, que es un tema importante. Aquí entra la relevancia de los activos generados por la ejecución de inversiones. Y luego una cuestión nueva que podemos ver, que es la evaluación ex post de las inversiones. Cuando evaluamos inversiones antes de declarar viable un proyecto, se llaman evaluaciones ex ante. Y cuando evaluamos en la ejecución se llaman evaluaciones mediante, ¿no? Y cuando evaluamos después que se ha ejecutado la obra es evaluación ex post, es decir, evaluaciones después de ejecutada la inversión. Algunas disposiciones complementarias, ¿no es cierto?, en este caso, y algunos anexos y formatos de ser el caso para el tratamiento de la fase de funcionamiento, ¿no? Fase de funcionamiento de inversiones, y aquí, en este caso, ¿en qué consiste, no? Comprende la provisión de los servicios implementados, ¿no? Es decir, que las entidades, las unidades productoras comienzan a ofrecer el servicio para el cual han sido constituidas, ¿no?
con la ejecución de las inversiones que está a cargo de la entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. Esa provisión de los servicios lo hace, en muchos de los casos, la titular de los activos cuando lo es, o si no, la encargada o responsable de proveer el servicio público, aquella que provee la educación, que provee en este caso la salud, servicios de salud, o tal vez el servicio de transitabilidad, por ejemplo, una concesión, ¿no? La concesión no es dueña, no es titular de los activos, pero sí encargada de la provisión de los servicios. En otro caso, por ejemplo, la escuela o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación son titulares de los activos de los cuales digamos, proveen los servicios. Entonces, comprende también la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones. En esta fase de funcionamiento, entonces, hay que realizar la operación, significa el funcionamiento del servicio, que funcionen, que operen, ¿no? Y el mantenimiento de los mismos. Se realiza la evaluación ex post de las inversiones de acuerdo a la metodología y criterios de la DGPMI que defina, a fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejorar en futuras intervenciones, ¿no? La evaluación ex post es para ver qué tanto fruto ha rendido la inversión y qué se puede hacer más adelante en nuevas inversiones a fin de maximizar los beneficios, ¿no? Incluye la rendición de cuentas de la inversión. ¿Qué significa? La rendición de cuentas, algo así como un balance que se le entrega a la población o a la ciudadanía acerca de qué es lo que hemos invertido, ¿no es cierto? Y qué es lo que hemos logrado. Algunas definiciones que vamos a ver en esta parte de funcionamiento. Tenemos, por ejemplo, fondos públicos. ¿A qué se refieren los fondos públicos? A los flujos financieros que constituyen derechos de la administración financiera del sector público, cuya administración se encuentra a cargo del sector público, ¿no? Comprende aquellos flujos financieros de todas las fuentes de financiamiento, ¿no? Fondos públicos que administran las entidades de los 3 niveles de gobierno y todas las fuentes de financiamiento. Unidad productora de servicios, como una definición, esta es, digamos, la unidad más importante en esta fase. ¿Por qué? Por la producción de los servicios, ¿no? Es la que entrega los servicios a la ciudadanía, como tal, es aquella que se encarga de prestar o mejor dicho, que se encarga de la efectiva prestación de los servicios, como decía el objeto del INVIERTP, ¿no? Entonces, la unidad productora es el conjunto de recursos productivos, llámese infraestructura, equipamiento, personal, eh, tecnologías de la información, gestión administrativa, entre otros, ¿no? Que articulados entre sí proveen bienes o servicios a la población objetivo, ¿no? Ese conjunto articulado, ¿cierto? Cohesionado, que juntos proveen servicios a la ciudadanía. Esa es la unidad productora de servicios y constituye el producto generado o modificado por una inversión para ser mejorado y ser prestado a la ciudadanía. Esa es la unidad productora de servicios en la que tanto hemos hablado en la formulación, por ejemplo, de inversiones. Perdón. Bien, otra definición importante es meta de producto. Meta de producto es el valor numérico proyectado de un indicador, ¿no es cierto? De un indicador de producto, obviamente, a una fecha determinada. Si uno tiene un indicador, porcentaje de niños, por ejemplo, porcentaje de niños o rendimiento escolar de los niños como un indicador, la idea es que para construir una meta es tomar ese indicador como una variable y para que sea una meta hay que proveerle de un valor numérico a una fecha determinada. Es decir, cuánto queremos que se logre a una fecha determinada en relación a ese indicador, ¿no es cierto? Entonces, meta de producto es el valor numérico proyectado de un indicador de producto a una fecha determinada, ¿no? Si queremos saber, por ejemplo, el valor numérico, el 100%, vamos a decir, el 100% de los alumnos de educación inicial, ese sería el valor numérico 100%, el indicador porcentaje de alumnos de educación inicial, ¿no es cierto? Eh,
logran, y en ese caso continuamos con el indicador, logran niveles satisfactorios al 10.º año de ejecutado el proyecto. Entonces le estamos convirtiendo en una meta ese indicador, para estar claros, ¿no? Entonces, luego seguimos con la línea de corte. Línea de corte está relacionado a un parámetro respecto al cual se compara el resultado obtenido en el proceso de evaluación de la inversión en relación, por ejemplo, a algún parámetro del sector, ¿no es cierto? En formulación, en relación a costos, lo tenemos claro, pero si es como una comparación de resultados, también podría ser algún resultado que normalmente se tiene en este tipo de productos y, mejor dicho, proyectos. En este tipo de proyectos uno ejecuta y qué resultados va a tener y se lo compara con esta línea de corte del sector. Línea de corte, algo así como el parámetro promedio que logran la mayoría de proyectos en el sector, ¿no? Esto nos permite tomar decisiones. Entonces, seguimos con las definiciones y ya no, en este caso, organización de la fase de funcionamiento. ¿Cómo está organizada la fase de funcionamiento? Pero antes quisiera, por favor, aquí sí, quisiera algunas preguntas si tuvieran. Buenas noches, Ricardo, Ricardo Suárez, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta, si tuvieran alguna aclaración aquí en esta parte, por favor? Vemos a ver quiénes están presentes. Vamos a ver, Cristina, Dalma, Diana, Eliana, Luis Alberto, Silvana. Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Quisiera saber si tienen alguna. Y Ricardo también, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí sobre las definiciones, sobre el tema de la fase de funcionamiento? Si ustedes ven, por ejemplo, mi libro, en el capítulo 5 hago una crítica muy importante al sistema de inversiones, en donde mencionamos que la fase de funcionamiento no está implementada, como que no está bien estructurada en el sistema de inversiones. Se requiere un modelo de gestión, los sectores han definido los servicios, pero faltan los estándares y también hay que contar con un modelo de gestión por cada uno de los servicios, por cada sector, por una forma operativa de trabajar, calidad de servicios. Lo que falta normar ahí, sobre todo el tema del sistema de modernización del Estado, de gestión pública, ¿no es cierto? Articular, en este caso, inversiones con el sistema de modernización del Estado y la gestión pública es importante y también el sistema de recursos humanos. Bien, no hay ninguna consulta, continuamos, ¿ya? La organización de la fase de funcionamiento, entonces. Aquí, en primer lugar, tenemos la Dirección General de Programación Multianual, la DGPMI, ¿sí? ¿Qué competencias tiene la DGPMI en materia de funcionamiento, ¿no? Como en todas las fases, la DGPMI es el ente rector y por lo tanto es, digamos, quien aprueba las directivas, los procesos, procedimientos, lineamientos, instrumentos metodológicos generales y específicos o complementarios, pero en este caso sobre la fase de funcionamiento en la que estamos viendo. Además, aprueba directivas generales e instrumentos metodológicos para la elaboración, ojo, recopilación, implementación y actualización del inventario de activos. Esto es nuevo, ¿no? El inventario de activos que resulta de la ejecución de inversiones. A la hora de ejecutar inversiones, digamos que vamos a implementar entre ellos los activos. Y eso es lo que hay que inventariar año tras año, ¿no es cierto? Y ese inventario, ¿qué significa? Hay que ver la situación en la que se encuentra, si existen brechas o no existen. Entonces, de eso se trata el inventario, ¿no? Puede que tengamos una edificación, es un activo, hay que hacer un inventario, tenemos un tomógrafo, es un activo, hay que hacer inventario de todo lo que existe a su alrededor. Aprobar las directivas e instrumentos metodológicos para el seguimiento y evaluación ex post en los 3 niveles de gobierno, para la provisión oportuna de servicios de infraestructura. Muy bien. ¿Qué más hace la DGPMI? Realiza y publica evaluaciones ex post de las inversiones. Ya hemos dicho que son evaluaciones ex post. Son aquellas evaluaciones que se realizan después de culminada la fase de ejecución de inversiones. Estas evaluaciones ex post se realizan sobre la base de una muestra de acuerdo a alguna metodología y criterios que aprueba el sector.
Además, aprueba, la DGPMI estamos hablando, que aprueba directivas que regulan el funcionamiento del banco de inversiones, el sistema de seguimiento de las inversiones y otros aplicativos del InvierTP, considerando la articulación intersistémica. Además, desarrolla, implementa y gestiona el banco de inversiones, estableciendo habilitaciones para el registro y actualización de las inversiones en la fase de funcionamiento, ¿no? Bien, ¿qué más? En DGPMI emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente, es decir, todo lo que diga y a solicitud de oficio sobre la fase de funcionamiento es cierto, es definitivo y es de carácter obligatorio. Brinda capacitación y asistencia técnica en materia de mantenimiento, operación de inventarios de activos generados por las inversiones. ¿Qué más tenemos? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿qué es lo que hace en esta fase de funcionamiento? Recuerdan que les había dicho que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones dejó las funciones de evaluación, se las cedió a la unidad formuladora, se ha concentrado en la programación multianual y también hace seguimiento en la fase de ejecución, pero en la fase de funcionamiento realiza evaluaciones ex post en su sector, ¿no es cierto?, ya sea del gobierno nacional, gobiernos regionales o locales, dependiendo a dónde corresponde la OPMI, pero es ahí en ese marco, en ese territorio, es el que va a realizar las evaluaciones ex post. Esas son las funciones importantes. Veamos puntualmente que realice evaluación ex post de las inversiones según la metodología y los criterios establecidos por el MEF, ¿no?, por la Dirección General de Inversión Pública, cuyos resultados se registran en el banco de inversiones. De esas evaluaciones ex post, obviamente, pero vamos a ver que a no todo, digamos, no a todo proyecto se realiza la evaluación ex post. Establece lineamientos específicos adicionales a los aprobados por la DGPMI para la elaboración de inventarios de activos del sector. Una de las cosas que los sectores tienen competencias y que todavía no han, digamos, cumplido con su labor, salvo contadas excepciones como salud, medio ambiente, es que los sectores deben dictar lineamientos para activos estratégicos, ¿no? Y también para el inventario de activos, ¿no? Y acá dice, establece lineamientos específicos adicionales a los aprobados por el MEF de GPMI para la elaboración de inventario de activos del sector, ¿no? Hemos dicho que hay que hacer inventarios anuales sobre los activos de inversiones, ¿no? Y esos inventarios anuales detectan brechas, ¿no es cierto?, en qué situación se encuentra, bueno, regular o malo, cada uno de los activos. La OPMI solicita información del estado situacional de los activos generados con la ejecución y que se enmarquen en la función de las entidades responsables de dichos activos, ¿no? Remite información al MEF y además y demás órganos del InvierTP. Eso es lo que hace la OPMI. ¿Y qué hace la unidad productora de servicios, ¿no? La protagonista de esta fase de funcionamiento? No es un órgano oficial del InvierTP, se ha considerado por fines didácticos y actividades de operación y de mantenimiento, ¿no? Esta unidad productora de servicios yo lo considero como ausente, como si fuera un órgano del InvierTP, no lo es, pero debiera serlo por la importancia que se propone el InvierTP. El InvierTP dice que, digamos, su objeto es dedicarse a la efectiva prestación de servicios. ¿Quién lo hace? La unidad productora de servicios, pero no es órgano del InvierTP y ahora hay que ver qué es lo que hace esta unidad productora de servicios, ¿no? Que se ha tratado de rescatar con esta directiva general un poco, porque no se podía normar, dado que no teníamos órganos del InvierTP en la fase de funcionamiento. Entonces, una forma de cómo rescatar esa, digamos, ausencia, ¿no? Entonces, la UPS, Unidad Productora de Servicios, es la entidad titular de los activos, en muchos de los casos, generados por la ejecución o responsable de la provisión de los servicios. Funciones. Programa, ejecuta y supervisa las actividades que garanticen la operación y el mantenimiento de los activos, ¿de acuerdo? De los activos. Y estos que han sido generados por las inversiones para brindar a los usuarios los servicios de manera adecuada, oportuna, asegurando con ellos su sostenibilidad, ¿no es cierto?, preservando su uso y vida útil.
Cuenta con un inventario actualizado periódicamente, quiere decir anualmente, de activos generados por las inversiones que facilita el monitoreo de su estado situacional. Eso es la propuesta de la OPMI quiere mantener actualizada la información anual de los activos a fin de identificar brechas, ¿no? Brechas de infraestructura sobre todo en relación a los activos. Y las brechas de cobertura es otra cosa, eso es poblacional, ¿sí? ¿Qué más? Operación y mantenimiento de las inversiones. En esta fase, ya cuando se está prestando servicios, por ejemplo, las postas o centros médicos atienden a los pacientes, estamos en la operación del servicio, ¿no? Cuando la carretera está, digamos, transitable y los vehículos se están desplazando, estamos en la operación y el mantenimiento, se quiere. ¿Y cómo se da el mantenimiento? De muchas maneras. El mantenimiento a través de limpieza, el mantenimiento a través de qué? A través de, digamos, las acciones permanentes y preventivas en el tema de los equipos, ¿no? El mantenimiento preventivo de los activos, de ascensores o de cualquier otro activo de computadoras año tras año y las veces que técnicamente esté recomendado para hacer mantenimiento. Eso es el gasto corriente que se da de todas maneras en esta fase, ¿no? Operación y mantenimiento entonces de las inversiones, operación y mantenimiento de los activos. ¿Cuándo se inicia? Una vez culminada la fase de ejecución de las inversiones. Una vez culminada esta fase, se inicia en la operación y el mantenimiento. ¿Y qué comprende? Comprende la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, vamos a producir servicios médicos de emergencias. Hay que atender al público. ¿No es cierto? En el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de registro civil. Entonces, cada vez que se atiende al público, la unidad productora está atendiendo y está produciendo servicios, ¿no? O bienes también podría ser. Entidad titular de los activos. Es el responsable de la provisión de los servicios en muchos de los casos, educación, salud, cuando tiene, digamos, la titularidad, ¿no? Debe prever los fondos públicos necesarios para la operación y el mantenimiento, ¿no? La Dirección Regional, el Ministerio de Educación deben prever los fondos públicos para garantizar la operación y mantenimiento de los colegios, estamos hablando públicos, de las universidades, etcétera. Además, realiza reportes sobre el estado de los activos a través del formato 11B, registro de información de activos esenciales, ¿no? Y eso lo remite, ¿no es cierto?, a la OPMI del sector gobierno regional o gobierno local competente, ¿no? Entonces, en el formato 11B se realiza el registro de la información de activos esenciales. Para ver cuál es el formato 11B. Ustedes podrían ir a la página del MEF en la sección de inversión pública, van a anexos y formatos, ¿no es cierto? Acá van a buscar el formato 11B, registro de activos estratégicos y también hay registro de unidad productora. Pues bien, nosotros ya lo tenemos por acá, ¿no? Formato 11A. Aquí tienen ustedes el registro de una unidad productora de servicios, el cual es bien sencillo. Hay que registrarlo para poder luego identificar los activos, ¿no es cierto? Son activos estratégicos esenciales y luego hacer el inventario de los activos, ¿no? Es una cosa de patrimonio, es una cosa que hay que implementar estos activos estratégicos esenciales, ¿no? La información básica, el formato es bien pequeño, ¿no es cierto? Datos de la unidad productora y algunas preguntas sencillas, ¿no? Que hay que lograr. Asimismo, tenemos el formato registro de información de activos estratégicos esenciales. Ya no unidad productora, fue el anterior, ahora estratégicos esenciales, código sectorial de la UP a la que pertenece el activo estratégico, código del activo estratégico, el nombre, ¿no? Su ubicación geográfica, año de adquisición, año de operación, datos básicos en los cuales se requiere contar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, había dice, dichos reportes, ¿no es cierto? Dichos reportes
se envían a la OPMI del sector, gobierno regional o gobierno local competente. La idea es que se envíe a ellos, ¿no? Y acá viene lo que estaba comentando, ¿no? Inventario de activos generados por la ejecución de las inversiones. ¿Es obligatorio? Sí, sí es obligatorio. Esto se dio, digamos, de la creación del Invierte, su reglamento, pero se ha ido avanzando de a pocos. Considero que es esta, la última directiva, la 01-2019, la que ha enfocado un poco más sobre activos, ¿ya? Y sobre el inventario de activos, porque en otras, digamos, normativas se ha mencionado, pero no tan específico. Ahora ya hay un poco más de claridad y considero que todavía falta. O sea, tiene que haber, por ejemplo, el formato del inventario de activos un poco más estructurado, el sistema o el aplicativo y el esquema de cómo se trabajan las brechas a partir del inventario de los activos. O sea, todavía como que falta complementar, en todo caso, de manera coherente, ordenada y, como decía, completa el tema de los activos, el inventario y el diagnóstico de brechas, porque hay de diferente naturaleza que hay que considerar. No, no todo es uniforme, es heterogéneo los bienes, y en este caso los activos también, ¿no? Inventario de activos generados por las inversiones, ¿no? Objetivos específicos. ¿Para qué es el inventario, no? Este inventario reúne información relevante y actualizada sobre el stock, estado situacional y capacidad de producción de servicios de los activos. Importante, ¿no? Información relevante y actualizada sobre qué? El stock de activos, ¿no? El estado en el que se encuentran los activos, malo, regular o bueno, su capacidad de producción, por cuántas unidades de producción diario, mensual o anual tienen estos activos. Entonces, ahí puede aparecer, digamos, la brecha de infraestructura, porque estamos hablando de infraestructura física, de activos, y esto no hay duda, quiero decir, que es infraestructura. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del inventario de activos, no? ¿Cuál es el objetivo? Objetivos específicos. Facilitar la elaboración del diagnóstico de infraestructura existente, de la capacidad de producción de servicios, lo cual permite la estimación de la brecha para la elaboración del PMI. Esto es genial, ¿no es cierto? Genial, o sea, con esta información deberíamos tener esa información que es para el PMI. Segundo, permite la toma de decisiones respecto de futuras reposiciones. Claro, con esta información, sabiendo cuál es la vida útil de cada uno de los activos, de una fotocopiadora, de una fotocopiadora de alta gama, un escáner, un tomógrafo, un rayos X o cualquier equipo, sabiendo la vida útil, pues sabemos cuándo la vamos a reponer, ¿no? Futuras reposiciones, futuras adquisiciones, mantenimientos, recuperaciones de los activos existentes, entre otras. Verificar que se está brindando el servicio en el nivel requerido, ¿no? Eso nos permite el inventario de activos, ¿no? Asegurar que se estén realizando inversiones con transparencia y verificar que se esté brindando el servicio requerido. Obviamente, si se ha comprado algo, hay que ver si está o no el inventario. Nos debe servir. Más que contar está o no está, es si está funcionando y está bien, en qué situación se encuentra, está siendo útil. Es muy importante regresar a las unidades productoras y ver lo que se ha comprado, en qué situación se encuentra, una especie de supervisión. O sea, los inventarios sería una supervisión anual, todos los años chequeando en qué situación se encuentran los activos, ¿verdad? Los activos esenciales van a ser los más importantes, obviamente. Muy bien, ¿qué más? Acá tenemos la OPMI, ¿no? ¿Qué hace la OPMI en el tema del inventario de activos? Solicita información sobre el estado en el que se encuentran los activos, ¿no? ¿A quién? Al titular de los mismos, ¿no? O al responsable de la provisión de los servicios bajo su responsabilidad funcional o competencia, ¿no? La entidad titular de los activos o su responsable realiza el inventario de los activos, ¿de acuerdo? Eso hemos dicho cada año. Pero la OPMI registra dónde, digamos que basado o dicha información sobre el estado situacional en el banco de inversiones. Eso es lo que va a registrar. ¿En dónde? En el banco de inversiones. ¿Sobre qué? Sobre el estado situacional.
¿Y a través de qué lo registra? Con el formato 11A, registro de la unidad productora primero, y con el formato 11B, registro de la información de activos estratégicos esenciales. Oiga, pero no me acuerdo, ¿qué son los activos estratégicos esenciales? A ver, ¿alguien me la puede decir? ¿Qué son los activos estratégicos esenciales? Por favor, si se le puede dar un punto más en el examen a los que contesten esta pregunta. ¿Estamos? ¿Alguien por ahí? Activos estratégicos esenciales. ¿Alguien me puede definir por lo menos alguna idea? Activos estratégicos son esenciales. Creo que van a ir al diplomado de Grow Corporation, ¿verdad? Fichas técnicas, perfiles y expedientes técnicos. Todo un módulo de activos. O sea, a ver, ¿alguien tiene una idea de lo que son activos estratégicos esenciales? Quiero asegurarme si me están escuchando. Primero, por favor, marquen sí, sí lo escucho para estar tranquilo. A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí? Correcto. Ya, miren, no se preocupen, ya no se preocupen. Primero hay que saber que los activos van a ser estratégicos por lo siguiente. Primero, porque cierran brechas. Tomen nota. Un activo, si cierra brechas, sí, pero no nos acordamos, dirá, ¿no? Primero es que va a cerrar brechas, ¿de acuerdo? Si cierra brechas, entonces y es inversión, hay una condición más para que sea esencial. Tiene que, digamos, permitirte incrementar la capacidad de producción de los servicios. Es un activo estratégico esencial cuando te permite cerrar brechas e incrementar la capacidad de producción. Les doy un ejemplo. Un aula más te permite albergar 25 alumnos más. Ese activo estratégico es porque te permite, o sea, aumentar tu capacidad de producción y además cerrar una brecha de ¿qué? De cobertura. Muy bien, pero hay otro tipo de activos estratégicos, como cuáles los complementarios, ¿de acuerdo? Esos activos que te permiten, digamos, lograr la calidad del servicio, aunque no incrementar la capacidad. ¿De acuerdo? Claro, pero no te olvides, Luis Alberto, tiene que ser un servicio que ofrece el Estado. Si, por ejemplo, el servicio fuera dotación de viviendas, si fuera un servicio, ahí sí, pero no hay duda que el servicio educativo es un servicio y puedes tener más aulas para albergar más alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, si el programa de viviendas de techo propio, a ver, habría que definir el servicio, ¿de acuerdo? Mientras das más servicio, es más capacidad de atención y entonces podemos hablar de un incremento en la capacidad de producción del servicio, ¿de acuerdo? Listo. Pero cuando hablamos de los activos que contribuyen a lograr una calidad o una mejor calidad del servicio, entonces no son activos estratégicos esenciales, sino complementarios. Bien, eso también lo tengo en mi libro Normas del Invierte-P, ¿ya? Normas del Invierte-P. Yo quisiera, para que despierten un poquito, me sospecho que se han estado distrayendo porque nadie contestaba. Fíjense ustedes, les voy a hacer un ejemplo. Eh, a ver, por acá lo tenía. Las personas que quieran ahondar con esto, misproyectosdeinversión.com. Solo para los interesados que quieran los cursos que tienen, por ejemplo, activos estratégicos, ¿ya? Es ¿no? El diploma de elaboración y supervisión de fichas técnicas, perfiles y expedientes técnicos. Todos esos temas, por favor, activos estratégicos, fichas, ¿no es cierto? IORs,
Todo, por favor, cuando gusten, revíselo y pueden ahondar en estos casos. O también el libro de normas del InviérteP o algún libro que quieran ahondar en estos temas de IORs, activos estratégicos, fichas técnicas. Me refiero al detalle que pudieran seguir con todo gusto, pueden hacerlo ahí, no se queden, digamos, limitados a la charla de hoy, ¿no es cierto? A la charla de hoy. No nos quedamos ahí. Esto puede ser el inicio, por ejemplo, un curso de especialización, un curso taller, hay cursos talleres o un diplomado, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar aquí. Evaluaciones ex post de las inversiones. Muy bien, evaluaciones ex post de las inversiones. Les estaba mencionando, y acá permítame, y ya. ¿En qué consiste la evaluación ex post, ¿no? Decíamos que la evaluación ex post se realiza después que culmina la ejecución de las inversiones y comienza el funcionamiento. Entonces, una evaluación ex post es un examen sistemático e independiente de una inversión. ¿Por qué es independiente? Porque no lo hace la entidad que ha ejecutado la inversión. Esa es la idea, que sea independiente. ¿Para qué? Para que dé cuentas de manera objetiva de los resultados de la inversión realizada. Entonces, se realiza esta evaluación ex post a fin de determinar su eficiencia, es decir, cuán costosa o, digamos, o no costosa ha sido, cuánto ha logrado sus objetivos e impactos, y si es sostenible o no es sostenible, digamos, esa inversión y ese servicio, y si es relevante los objetivos después de haber culminado su ejecución física e iniciada la fase de funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste la evaluación ex post. Objetivo general. Busca revelar buenas prácticas y lecciones aprendidas y que éstas sean aplicables en inversiones futuras, mejorando la calidad de las inversiones. Obviamente, como estudio, como lección aprendida, cada vez que uno ve qué funciona y qué no funciona, obviamente que va a plantear lo que funciona o lo que hay indicios de que funciona, porque a todos nos interesa, como dice, la eficiencia, la eficacia. La eficacia tiene que ver con el logro de objetivos, ¿no? Y la eficiencia es que logro el objetivo, pero al menor costo posible, tanto tengo alternativas para lograrlo, ¿no? La relevancia o la importancia de los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos específicos de esta evaluación ex post? Verificar si las inversiones cumplieron sus objetivos en cuanto a productos, resultados e impacto. ¿Qué son los productos? Por ejemplo, la construcción de una escuela, por ejemplo, el equipamiento implementado, por ejemplo, una capacitación realizada. Todo ello son productos o componentes que se entregan a través del proyecto, la gerencia del proyecto. ¿Ve? Pero ¿qué son resultados, no? Los efectos. En otros hablamos de productos, efectos, impactos. En otro caso, como en el Banco Mundial, productos, resultados e impactos. En el BID, productos, efectos e impactos. ¿Qué son los efectos? Es aquello que se logra en la población objeto de haber entregado el producto, digamos, o componente, ¿no? Por ejemplo, si tú capacitas a una población o sensibilizas para algo, el efecto sería que la población cambie de actitudes y de prácticas, que logre nuevos conocimientos o que tenga nuevas habilidades, pero que las ponga en práctica, que los maneje y los haga. Por ejemplo, adecuadas prácticas de higiene alimentaria. Uno ha capacitado a la población, ha sensibilizado para el tema de nutrición crónica infantil y lo que se espera son los efectos. Es decir, el cambio en el comportamiento, en las prácticas y en los hábitos de la población o cambio en los conocimientos de la población objetivo, aquella que fue atendida, aquella que fue capacitada o sensibilizada. Esos son los efectos. ¿Ese será el objeto del proyecto? Probablemente no. Probablemente lo que deseamos es que a través de ese cambio de actitudes, a través de ese cambio de o nuevos conocimientos, nuevas habilidades y logremos algo mayor.
como por ejemplo disminuir la desnutrición crónica infantil, que es lo más importante, pero de todas maneras no dejamos de ver los efectos porque es un, digamos, un paso a paso, ¿no? Si entregamos la actividad, si entregamos el producto, si se logra el efecto y entonces se logrará el impacto. Todo es en una cadena, ¿no? En un árbol concatenado de acciones causa-efecto. No se olviden. Bien, entonces, en objetivos específicos, verificar si las inversiones cumplieron sus objetivos en cuanto a productos, resultados e impactos, considerando su contribución al cierre de brechas. Obviamente, lo que se quiere es ver si estamos cerrando brechas de calidad o de cobertura. Además, otro objetivo de evaluación es post generar conocimiento para retroalimentar las fases del ciclo de la inversión, ¿no es cierto? Y la gestión de las inversiones para la planificación futura de más y más inversiones. Esto lo hacen todas las áreas de proyectos de inversión de las entidades y debemos lograr sistematizar la información, ¿no? Una de las deficiencias o dificultades que hay en las entidades es que hay mucha y muy alta rotación del personal técnico. Eso limita, digamos, la gestión del conocimiento, limita que se pueda manejar adecuadamente la información, entonces lo que hace un trabajo, un equipo, y cuando se va viene otro, probablemente no hay una adecuada gestión del conocimiento. Lo que estamos llamados a realizar en las entidades públicas es gestionar el conocimiento, ¿no? Muy bien, vamos a una nueva lámina, evaluación ex post, ¿no? Es de aplicación gradual a las inversiones y comprende los siguientes momentos. Fíjense ustedes que una evaluación ex post tiene cuatro momentos, ¿sí? El primero es un momento de la evaluación ex post, es el de corto plazo. Ya vamos a ver de qué se trata. Y luego es el seguimiento ex post, ¿no? El corto plazo, a grosso modo, lo vamos a ver para ver cómo terminó la obra, ¿no es cierto? Un balance, algo rápido, y ya lo vamos a detallar. Seguimiento para ver si se va a dar o no se va a dar la consolidación del servicio y si se asegura digamos, la operación y el mantenimiento. Y luego viene en el mediano plazo y luego en el largo plazo que vamos a ver, ¿no? Entonces, en la evaluación ex post, aquí en los tres niveles de gobierno, la OPMI, ¿qué hace? Coordina tanto con la unidad formuladora y unidad ejecutora y los órganos que resulten convenientes para el proceso de evaluación y elaboración del informe de evaluación, ¿no? De acuerdo al anexo 12, ¿no? Este anexo 12 que contiene los contenidos mínimos para la evaluación ex post de inversiones, ¿no? De acuerdo a este anexo 12, entonces, la OPMI coordina con estos órganos que resulten convenientes para el proceso de evaluación y elaboración del informe de evaluación. Esto es básico. Además, toma en cuenta los registros efectuados sobre la inversión en el banco de inversiones. Registra los resultados de la evaluación ex post mediante el formato 10, registro para la evaluación ex post. Creo que les mencioné de los formatos acá. Quiero ver dónde está. ¿Sí? Ya, acá está, el anexo 10, ¿no? Este anexo 10, registro para la evaluación ex post de inversiones, ¿no? El código de la inversión, el código único del proyecto de inversión, nombre del proyecto de inversión o año de término de la ejecución física, año de inicio de la fase de funcionamiento, ¿no? Reporte de la evaluación ex post de corto plazo para los proyectos. Esta es la evaluación de corto plazo, ¿no? Y toda la información que tiene que tener acciones sobre los activos esenciales, ¿no? Metas físicas, variación de las metas físicas, lo real versus lo planificado y su porcentaje de variación. El ratio costo, meta física también, algo básico, y los indicadores de costos, ¿no? Indicadores de plazos también, lecciones aprendidas y recomendaciones, ¿no? Eh, También hay un formato para reporte de evaluación ex post de corto plazo para IOR, una cuestión parecida y más sencilla todavía. Como ustedes pueden ver, entonces se puede registrar la evaluación ex post de corto plazo, esta primera, ¿no? Luego tenemos que, bueno, además de lo mencionado, vamos a regresar y
tenemos aquí, ya, la evaluación ex post se realiza sobre una muestra de inversiones, no se va a evaluar a todas las inversiones, a todos los proyectos o todos los programas. Se hace una muestra, un muestreo, ¿no? Y a una muestra determinada, representativa, se realiza la evaluación ex post. Y por lo menos, vamos a ver, que tenga, digamos, un valor importante. Acorde con el nivel de complejidad y documento técnico empleado, de acuerdo al siguiente cuadro. Fíjense ustedes, y ya se ha mencionado, que para la COR, para la COR, ya, para la COR, y para la ficha, en este caso, técnica simplificada, o para proyectos con ficha técnica simplificada de IOR, solo se realizará la evaluación de corto plazo, ¿sí? Hay que tener claro eso. Para IOR y para proyectos con ficha simplificada, ya saben ustedes los montos, vayan recordándome hasta cuánto, digamos, se considera una ficha técnica simplificada, hasta cuántas UITs. Entonces, para IOR y para ficha técnica simplificada, solo realizaremos evaluaciones post de corto plazo. Muy bien. Y para el caso de estándar, baja y mediana complejidad, ¿qué es lo que toca? Se realiza evaluación de corto plazo, seguimiento ex post y de mediano plazo también, ¿de acuerdo? La evaluación de mediano plazo. Y para perfiles, todas. Corto plazo, seguimiento, mediano plazo y largo plazo. Este es el cuadro de qué es lo que toca, digamos, en materia de evaluación ex post por cada uno de los documentos técnicos. Estos son los documentos técnicos en esta parte y acá el tipo de evaluación que corresponde. Y acá con una nota, la evaluación ex post se realiza obligatoriamente para quienes, para proyectos cuyo monto de inversión son menores a 407.000 UITs y se hayan incrementado en un 50% o más respecto al PIB viable. Para ellos se realiza evaluación ex post obligatoria. Y para proyectos cuyo monto de inversión sea mayor a 407.000 UITs y se haya incrementado en un 20% respecto al PIB viable. Estas consideraciones son de manera obligatoria. Digamos que algo que hay que observar y ejecutar necesariamente en estos casos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Están ustedes muy calladitos. ¿Todo está claro, por favor? ¿Preguntas? ¿Me están siguiendo? Muy rápido, muy lento, muy técnico, ¿se entiende? ¿Más sencillo? ¿Qué dicen ustedes? Su opinión, por favor. Alguien que me diga si estamos muy rápido, muy lentos. ¿Estamos bien? ¿No opinan? Bien. Ya, entonces, seguimos. Aquí tenemos el cuadro de, digamos, según tipo de inversión y según documento técnico, el tipo de evaluaciones ex post que corresponde. ¿De acuerdo? Este cuadrito, memorícelos, sepan por lo menos lo que corresponde y el tipo de evaluaciones ex post, ¿sí? Según documento técnico. Y las excepciones, ¿no? O mejor dicho, las obligaciones. Evaluación ex post de mediano y largo plazo. Evaluación ex post de corto plazo en este caso. ¿Ya? A ver, evaluación ex post de corto plazo. Se realiza de manera inmediata al inicio de la fase de funcionamiento hasta el plazo máximo de 6 meses. Esa es la evaluación ex post de corto plazo. Dentro de los próximos 6 meses culminada la obra, si se quiere. ¿Qué analiza? Analiza la eficiencia en tiempos, costos y metas físicas de los activos creados o intervenidos e incluye un análisis prospectivo es a futuro, ¿no?
de la sostenibilidad de los mismos. Es decir, si son o no son sostenibles, o mejor dicho, en qué medida son sostenibles los activos, ¿no? Creados a través de la inversión, ¿no? Para este caso, o para el caso de la CIOAR, se enfoca en la aplicación de las variaciones en costo, plazo y metafísica de los activos creados o intervenidos, ¿sí? Los intervenidos son aquellos que no han sido creados, pero que de alguna manera pues, han sido rehabilitados, han sido repuestos, ¿no es cierto? O de alguna intervención que han tenido a nivel de IOAR, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación ex post de corto plazo, ¿no? Hasta los próximos 6 meses, analiza la eficiencia en tiempos, en costos, en metas físicas de los activos creados e intervenidos e incluye un análisis prospectivo de la sostenibilidad. ¿Qué pasaría con la sostenibilidad de sus activos, ¿no? Analizando el futuro de sus activos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Seguimiento ex post. Después de la evaluación de corto plazo corresponde el seguimiento ex post. Es de aplicación a aquellos PIPs que fueron recomendados en evaluación ex post de corto plazo. Por ejemplo, en una evaluación ex post de corto plazo se puede recomendar el seguimiento ex post y tiene digamos, tienen un indicio de que el PIP presenta un alto riesgo en su sostenibilidad, ¿de acuerdo? Si en la evaluación ex post de corto plazo de los 6 meses inmediatos, a través del análisis prospectivo mencionado anteriormente, se concluye que es necesario realizar un seguimiento para ver y asegurar la sostenibilidad, o por lo menos para ver si ese proyecto se consolida y en relación a su sostenibilidad, perfecto, ahí está. Y eso digamos, ahí se realiza el seguimiento ex post, ¿no? Se realiza entre el primer y segundo año después de culminada la inversión. Asimismo, en el seguimiento ex post se analiza el cumplimiento de las condiciones y compromisos referidos a la operación y el mantenimiento del PIB, ¿no es cierto? Ahí, para ver quién ofreció, digamos, sostener los costos de operación y mantenimiento, lo está cumpliendo o no, se han solicitado los costos de operación. Sí, estamos bien, perfecto, muy bien, me parece bien, no se distraigan, por favor, muy atentos, ya vamos a terminar y me va a dar mucha pena y nostalgia tener que dejar y terminar la clase con ustedes. Espero verlos en alguna otra ocasión, en algunos otros cursos y sobre todo con su participación activa, intercambiando puntos de vista, pareceres, ¿sí? Muy bien, sigamos con el tema del seguimiento ex post. Entonces, en el seguimiento vamos a ver si se determina o no la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Porque esto ha sido recomendada en la evaluación de corto plazo, la evaluación ex post de corto plazo, el seguimiento es recomendado y acá en el seguimiento propiamente dicho se realiza en los 2 primeros años, se analiza el cumplimiento de las condiciones de compromisos referidos a la operación y el mantenimiento. Aquí, ¿qué compromisos están? Digamos, ¿qué variables analizamos para ver la sostenibilidad? Primero, si las entidades que dijeron que iban a hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento efectivamente lo están haciendo. Si se ha tramitado, digamos, ese tipo de responsabilidades porque habían algunas actas de compromisos, habían documentos, ¿no es cierto?, que en un inicio permitieron declarar viable al proyecto y ahora ya está culminada la obra, ahora, digamos, veamos si se compromete. Pero no se olviden que una vez que culmina la ejecución de un proyecto, la unidad de proyectos con la parte de presupuesto deben coordinar además la programación multianual de los costos de operación y mantenimiento incrementales, es decir, los costos adicionales por la ejecución de un proyecto debe reclamarse para el próximo año. Por ejemplo, en este año 2019 se ejecuta una obra, en este año hasta mayo, junio, hay que reclamar en esta programación multianual los costos de operación y mantenimiento incrementales para el próximo año y los subsiguientes de este proyecto que se va ejecutando y de todos los que se ejecuten. Entonces, una de las cosas es reclamar
el cumplimiento de los costos de operación y mantenimiento. Eso nos da sostenibilidad. ¿Qué más nos da sostenibilidad? Es que los beneficiarios acudan a hacer uso de los servicios. Los beneficiarios tienen que hacer uso de los servicios y eso es, digamos, el reflejo de haberlos considerado en el análisis del problema y su participación en, digamos, el planteamiento de la solución a ese problema. Eso quiere decir que si se ha diseñado un proyecto considerando la problemática, el punto de vista de los usuarios y beneficiarios y el punto de vista de sus propuestas, de qué manera se soluciona ese problema, entonces ellos van a estar presentes porque el diseño es una solución a su necesidad. Y por lo tanto, ahora, cuando ya se ha implementado el proyecto, los usuarios tienen que acudir, hay que observar que acudan a atenderse normalmente, porque si ellos no atienden y no se atienden, no acuden, como así rezaría el supuesto en la matriz de marco lógico, el supuesto es que los usuarios atienden, o mejor dicho, acuden puntualmente para atenderse o para ir a asistir a la escuela, etcétera. Entonces, la sostenibilidad estaría garantizada por el lado del uso del servicio. Pero habría otro tema más en la sostenibilidad y por eso es que estamos viendo el seguimiento ex post para definir si hay algún riesgo en la sostenibilidad, ¿no es cierto? Y hay un tema, un tercer tema, el tema de los desastres naturales, si pueden o no dañar a la unidad productora de servicios y ver si hay esas, en los 2 primeros años han habido alguna señal, algún indicio de esa naturaleza. Pues bien, entonces tenemos ya seguimiento ex post y vendría luego la evaluación, en este caso de mediano plazo, ¿no? El mediano plazo es más de 2 años, 3, 4, hasta 5 años, quién sabe. Y más de 5 años, ¿no es cierto? Acá está muy bien, evaluación ex post de mediano plazo, se realiza dentro de los 3 y 5 años de iniciada la operación del proyecto. Analiza principalmente la eficiencia del logro del objetivo central o el propósito del proyecto. Ustedes saben que se identificó un problema en la comunidad y a través de ese problema se visualizó la futura, o como se llama, la situación futura deseable, ¿no es cierto? Y se planteó el propósito de ese proyecto o de esa solución. Se planteó ese propósito. Ese propósito, digamos, vamos a ver aquí si se ha logrado ese objetivo central, ¿no? Si hemos sido eficientes, quiere decir si hemos gastado más de la cuenta o menos de lo esperado y si la sostenibilidad de la inversión se da, ¿no? Así como los efectos e impactos sobre los agentes afectados o beneficiados, ¿no? ¿Cuáles son los efectos e impactos? Si hablamos de los efectos e impactos, que los efectos son, digamos, en el mediano plazo y los impactos en el largo plazo. Luego viene la evaluación ex post de largo plazo, ¿no? Se realiza a partir de los 5 años de iniciada la operación del proyecto. 5 años de iniciada la operación del proyecto. Mide el efecto causal directamente atribuible al proyecto sobre los resultados que se espera lograr, ¿no es cierto?, con su ejecución y funcionamiento, enfocando en la mejora de condiciones de vida de la población beneficiaria. Esta evaluación de largo plazo ya es para ver si efectivamente logramos cambiar la vida de las personas vistos en la matriz, en los indicadores del fin, ¿no es cierto?, del fin en el árbol de medios y fines o en la matriz de marco lógico. Ahí los indicadores de largo aliento, largo alcance, que queremos contribuir en esta población con este pequeño proyecto. Eso lo vemos con la evaluación de ex post de largo plazo. Entonces, veía que al parecer hay algunos comentarios, estamos bien, y el tren eléctrico de Alan, financiado con Alan, ¿qué tipo de evaluación fue? A ver, ¿no crees que este tipo de evaluación corre riesgo de generar más corrupción? A ver, ¿en qué sentido podría generar más corrupción cuando la evaluación se entiende que es una evaluación técnica, es para ver las bondades de los proyectos, ¿no? Por supuesto que, digamos, no estamos libres de la corrupción en todos los niveles.
hasta por ver a quién le dan la evaluación de impacto, ¿verdad? No estamos libres, pero la idea de la evaluación es una evaluación técnica, ¿no? Una firma independiente que hable de en qué medida el proyecto se ha desempeñado, ¿no es cierto? A ver, el papel todo aguanta. ¿Tienes razón? Claro que sí, todo va a depender de quienes están tras de la mesa, obviamente, ¿no? Y si sobrevaloran el estudio o no sobrevaloran, y si le dan, como dice, visto bueno en los resultados y por ahí una ayudadita para ver que el proyecto sí efectivamente ha logrado sus efectos positivos o para darle unos puntos menos. También todo puede pasar. No te olvides a eso que se da con los encuestadoras también, ¿no? Que le dan una ayudadita a los candidatos preferidos o le restan unos puntos. Eso también se da. Pero bueno, qué pena con la gente que entre en esas cosas que no son éticas y no son buenas para el país, ¿verdad? Es un problema. Pero digamos que estas evaluaciones de proyectos, como que, salvo con este tema de Odebrecht y todo, que ha sido más para digamos, adjudicación de obras, ¿no? Y claro, podría verse afectadas las evaluaciones también, podrían haberse afectadas. Pero ¿saben qué? Hay una cosa, yo les recomiendo en todos los niveles y lo que ayuda y frena un poco son las supervisiones, ¿no? Digamos que no podemos garantizar al 100% cuando hay corrupción, pero no hay duda de que frena y limita el tema cuando hay supervisiones, sobre todo supervisiones independientes, no aquellas supervisiones manejadas, sino independientes, convocadas abiertamente para que empresas, digamos, técnicas, empresas independientes puedan evaluar, realizar, digamos, el estudio y emitir su opinión técnica, ¿no? Claro que del 100% hay un porcentaje que, digamos, podrían caer en este problema, pero hay otros porcentajes que no, definitivamente, ¿no? Muy bien. A ver, por acá decía, ¿no cree que este tipo de evaluaciones corre un riesgo que genere más corrupción? El papel todo aguanta. Mi criterio personal es que en estos últimos 2 décadas no ha habido inversiones de impacto hacia la ciudadanía. Habría que ver en qué casos y por qué, ¿no? Porque si hablamos, a ver, en el tema de las carreteras, por ejemplo, ¿qué tanta carretera ha habido en los últimos 20 años o 30 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilómetros de carreteras se han implementado y cuánto ha aumentado el flujo de transporte? Horas hombre de transporte, horas persona y cuánto movimiento ha habido económico y social para ver si hay impacto o no hay impacto. Y no se olviden la transitabilidad entre dos ciudades, el aumento del dinamismo comercial, social, servicios, cuando se da de un pueblo a otro, el número de horas que se ahorra y cuando la gente se traslada a todo momento. Ese puede ser, digamos, los impactos de este tipo de proyectos. Pero pueden haber otro tipo de proyectos, no hay duda, cada uno eh, a ver, dice un montón de carreteras desde que llegué al Perú, he visto la diferencia. Ya, sí, las carreteras han aumentado, yo soy testigo del aumento de carreteras, por ejemplo, en los 80 no habían carreteras, ¿no? En los 90 algo y en el 2000 para adelante mucho más, ¿no? Y buenas carreteras. Obviamente que ahí no se ve florecer los efectos, pero saben que cuando la gente se desplaza por carreteras y une pueblos, se comunica, comercializa, visita a sus familias, se atiende, estudia, ahí está la diferencia. El tema es que pudo hacerse de repente de un punto a otro y no en lo que se hizo. Bueno, políticamente se gestionaron los proyectos, discutible, pero sí, o sea, el hecho de que ha habido proyectos, no hay duda que ha cambiado la vida de las personas. No todo proyecto es de lo mejor, pero la idea es que los proyectos resuelvan problemas, ¿verdad? Muy bien. Sí, claro, claro, todos los proyectos tienen sus problemitas, hasta como el puente que se cayó al sur de Lima, ¿de acuerdo? O como los puentecitos que se han caído
en el río, en los puentes de Castañeda o el de Alan, o de cualquier político que vemos que hay problemas, no hay duda, no todo es perfecto, ni se justifica tampoco, pero la idea es que las inversiones mejoren, amplíen, recuperen capacidades productivas. La idea es que con inversiones podemos lograr algo y hay que hacer algo para diseñar, planificar, para programar, para elaborar proyectos, para ejecutar y para sacar estas lecciones aprendidas de qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que sí se debería hacer a fin de cada vez mejorar. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de poder reportar este tipo de cosas, ¿no? De poder reportar y ver si hubieron o no hubieron acciones adecuadas en la implementación de los proyectos, qué lecciones aprendidas, si probablemente estuvieron sobrevalorados los proyectos o no, o en el tema de la transparencia en relación a la rendición de cuentas, de cuánto se gastó y si efectivamente está ahí o no está ahí en la obra ese dinero o solamente hay una parte porque se dice que se gastó mucho y no se ve. Entonces, las evaluaciones son las que nos van a ayudar a medir, ¿no? Como dice, mide el efecto causal directamente atribuible al proyecto sobre los resultados que se espera lograr con su ejecución y funcionamiento, enfocado en la mejora de condiciones de vida de la población beneficiaria, ¿no? Si vemos pues que los proyectos han sido de esparcimiento, son productivos, por ejemplo, como el caso del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, proyectos productivos que ayudan a los productores, hay transferencia tecnológica, hay manejo productivo, hay gestión y organización de productores, apoyo a la conexión con los mercados. Entonces, la población obviamente mejora su productividad, mejora sus niveles de ingreso, no hay duda, ¿no? Que pudo ser mejor también es discutible, pero para eso están las evaluaciones, para eso están las consultorías independientes, para que puedan por lo menos dar indicios, ¿no? No todo es perfecto, no todo es corruptible, por lo menos algo se saca y se aprende, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de transmitir, de lo que se debería hacer adecuadamente con estos instrumentos y lo que aspira también el Ministerio de Economía y Finanzas con estas herramientas. Sí, no es para todo proyecto porque obviamente tienen un costo importante, es un costo importante el tema de las evaluaciones. No es que a todo proyecto le podamos hacer evaluación, hay veces no se puede, pero sí tiene que ser de importancia la evaluación a fin de que, digamos, valga la pena este esfuerzo, ¿verdad? Muy bien, disposiciones transitorias y complementarias y finales. A ver, información de activos generados por inversiones. En este caso, las entidades a cargo de la operación y mantenimiento, o sea, las unidades productoras o las que están a cargo de estos activos generados por inversiones, deben contar con un inventario de dichos activos. Esto es normativo. Este inventario debe ser actualizado periódicamente para que facilite el monitoreo del estado situacional de los activos, así como de aquellos pendientes de liquidación también. Este inventario se compatibiliza con la normativa del sistema de abastecimiento. Muy bien, anexos y formatos para las evaluaciones, ¿no? El anexo 12, contenido mínimo para la evaluación ex post de inversiones, ¿no? Acá en pequeño, contenido mínimo, digamos, qué aspectos mínimos debe tener la elaboración del informe de evaluación ex post, correspondiente a los 3 momentos de aplicación de la evaluación ex post durante la fase de funcionamiento, ¿no? En una inversión pública, ¿no? De corto plazo, de seguimiento y de evaluación de mediano plazo, ¿no? Para este caso es digamos, este formato. Y la evaluación ex post de corto plazo con su información requerida, ¿no? Le mostré el formato 10, tenemos el formato 10 de registro para la evaluación ex post de inversiones, el formato 11A, registro de la unidad productora, ¿no? Y el 11B, registro de información de activos estratégicos también. Amigos, estamos ya llegando al final de este módulo. Espero sus comentarios. ¿Qué les ha parecido el INVIERTE-P, su normativa? En realidad, lo que hemos visto hasta ahora es toda la normativa relacionada
a las bases del ciclo de la inversión y todo el instrumental, digamos, relacionado, pero no hemos desarrollado todo lo que se requiere, por ejemplo, y lo que usa y lo que maneja el InvierteP. Por ejemplo, hemos hablado de documentos técnicos, pero no hemos desarrollado porque no es materia de este curso. Hay que, por ejemplo, hablar de términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría en general, y esto es todo un tema. Hay que desarrollar cuál es el alcance, la organización, el equipo, el presupuesto, el cronograma, la supervisión, entre otros. Hay que hablar de las IOR de manera específica y cuál es su tratamiento, el desarrollo del formato 7C, el registro de las IOR en el 5B. Hay que hablar de los activos estratégicos, desde cómo se identifican las necesidades de inversión, cómo lo clasificamos en IORs, en qué casos se clasifican en proyectos de inversión, en qué casos se clasifican en otros gastos de capital. Hay que identificar cuáles son los documentos técnicos que corresponden a un proyecto de inversión, analizando el formato 10, por ejemplo, ese formato 10 que nos permite... quiero decir, del anexo 10, que nos permite identificar el nivel de complejidad de un proyecto para ver si le toca una ficha técnica estándar, una ficha técnica simplificada, una ficha técnica de baja o mediana complejidad, o tal vez le toque un perfil de proyecto porque es de alta complejidad. Y luego desarrollar esas fichas técnicas para proyectos productivos, para infraestructura, saneamiento, educación, y luego el hablar de perfiles de proyectos en identificación, formulación, evaluación, enseguida hablar de supervisión de proyectos de inversión, de expedientes técnicos, de cuál es la estructura y cómo se conforman los expedientes técnicos y cómo se supervisan los expedientes, cómo se elabora el presupuesto del expediente técnico, y enseguida hablar sobre la ejecución de las inversiones, hablar de la gestión de la inversión en general, de las valorizaciones, liquidaciones, cierre de inversiones, en fin, toda la cadena de valor de las inversiones en este campo. De eso, y los que deseen seguir ahondando con estos temas, pues ya les he recomendado que puedan acceder, ¿no es cierto? Que puedan buscar en el tema de misproyectosdeinversión.com, los que tengan a bien, revíselos si les gusta, ahí tenemos algunas ofertas. Y también en el caso de los libros que les he mencionado también, pueden ver los libros de normas del InvierteP. Hay un conjunto de libros también para ustedes, los que deseen. Acá, últimamente he publicado el libro de normas acá de obras por impuestos, el de valorizaciones, y en este mes estoy sacando la tercera edición del libro de normas del Invierte. Ahora está agotado en este momento y en un mes tenemos la tercera edición. Y algunos otros libros que quieran ustedes desempeñarse mejor lo pueden encontrar en misproyectosdeinversión.com. ¿Alguna pregunta, si tuvieran ustedes, por favor, en relación a la temática desarrollada el día de hoy? Les voy a agradecer que puedan mencionarlo antes de que culminemos con esta charla interesante. Espero haberlos ayudado y que ustedes puedan cada vez más ingresar a este mundo de las inversiones, que es tan importante, muy importante. Ojo, la inversión te permite ampliar, te permite mejorar, te permite recuperar o te permite crear capacidades productivas. Por eso se llama inversión. ¿De acuerdo? Los costos de operación y mantenimiento no te permiten eso y solo te permiten funcionar tal como has estado haciendo, o por lo menos que el servicio funcione. Y se diferencian los costos de operación y mantenimiento como un combustible que sirve para consumirse en el proceso productivo. Más bien la inversión no se consume, se deprecia, se amortiza y tiene esas características que los estaba mencionando. Tengo que regresar al inicio, digamos,
Las personas que, como ustedes pueden ver, acá está mi teléfono, a alguien que tenga por ahí alguna duda y quisiera pues contactarse con nosotros, lo puede hacer, ahí están los teléfonos, las páginas web también. Nosotros agradecer a Corla Piura por la convocatoria, gracias a ustedes y encantados, ¿no es cierto?, en cualquier momento poder estar, ojalá en algún momento en Piura mismo, ¿no? Por nosotros encantados podemos estar ahí. Tenemos una oficina en Jaén, también en Jaén podemos y tenemos, ofrecemos cursos a nivel del país en virtuales y presenciales. Me gustaría saber si tienen ustedes alguna consulta. Gracias, gracias a ustedes. Por favor, no dejen de hacer sus consultas y si no, encantados, si habrá otra oportunidad para poder conversar y no se olviden de los libros que les he mencionado para los estudiosos, para aquellos que tienen y quieren tener en cabecera algo de consulta. Muy amables a ustedes y a la señorita Joana por habernos convocado. Muy amables.